Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. En el vídeo de hoy por fin vamos a hacer el desglose total del coste de esta Ford Ranger, de todas las modificaciones y camperizaciones. Como sabéis, durante varios meses hemos estado modificando y camperizando esta Ford Ranger y ya podemos decir que prácticamente está terminada, aunque bueno, como sabéis estos proyectos nunca se terminan, siempre se van evolucionando. Pero bueno, lo que dijéramos la primera fase ya está terminada, ya está lista para poder salir de viajes y aventuras. Así que nada, os vamos a enseñar todos los costes uno por uno, los vamos a detallar, tanto modificaciones como camperización, todos los costes, lo que nos hemos gastado en dejar esta Ford Ranger tal y como está ahora. Venga, vamos. Bueno, como decíamos, vamos a detallar todos los costes de la camperización y la modificación de esta Ford Ranger para hacer Overland. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando en modificar vuestro vehículo y queréis pues saber más o menos cuánto puede costar dejar un vehículo como este listo para las aventuras off-road y Overland. Así que nada, vamos a ir contando uno por uno el coste de todos estos elementos. Lo primero que tenemos que hablar, lógicamente, es del vehículo. Nosotros compramos esta Ford Ranger ya con 5 años y 69.000 kilómetros, así que bueno, nos salió más barata, lógicamente. Lo primero es porque nueva no teníamos tanto dinero para comprar la nueva, y además había una larga lista de espera y, como sabéis, nosotros no podíamos esperar, se nos había roto el Jeep. Así que bueno, la compramos por 19.500 euros. Como sabéis, es un modelo muy básico. Es muy industrial, muy espartana, no venía con nada, así que bueno, 19.500 euros del vehículo base, con 69.000 kilómetros, muy poquitos kilómetros, eso sí, así que nada, empezamos ahí un poco con la base. Bueno, y antes de contaros todos los precios de estas modificaciones, quiero que vayáis a los comentarios y dejéis un comentario cuánto creéis que ha costado toda la modificación, toda la camperización de este vehículo. Dejarlo ahí y luego al final vamos a contrastar y ver cómo habéis quedado de cerca. Bueno, y vamos a ir un poquito detallando todos los elementos paso a paso, más o menos cómo los instalamos por orden de instalación en el vehículo. Lo primero que hicimos fue poner este módulo, estos muebles que nos hizo Loren de Woodband Handmade, y estos módulos, bueno, tendrían un coste aproximadamente de unos 1.200 euros. Como veis, llevamos en un lado para llevar a la perra y en el otro lado para llevar nuestro equipo videográfico con cajones, puertas, etcétera. La verdad es que muy bien acabado, estamos muy contentos con ello y Loren hizo un trabajo genial. Y bueno, aproximadamente unos 1.200 euros es lo que costó este módulo. Lo siguiente que instalamos fue el Bedrack de Acaix, y esto es lo que nos iba a permitir luego pues, poder poner la tienda. Como muchos sabéis, nosotros teníamos que irnos rápido, nos fuimos muy rápido hacia Noruega, así que nos fuimos con una modificación básica, y el Bedrack de Acaix fue genial porque lo pudimos instalar muy rápido sin tener que hacer grandes modificaciones. En una tarde lo atornillamos y quedó listo, y bueno, la verdad es que muy contentos con él porque nos permite no solo poner la tienda, sino el toldo, accesorios a los lados. Bueno, luego hemos ido añadiendo otros accesorios, como habéis visto en el tanque de agua con las tomas y demás. Y bueno, un Bedrack como este tiene un coste aproximadamente de unos 1.900 euros con todos los paneles que llevamos, tanto los laterales como las barras, etcétera. Está muy bien acabado, pintado al horno, etcétera, así que bueno, creo que el precio es acorde con la calidad. El siguiente elemento que fue indispensable para hacer nuestro viaje y para esta modificación es la batería de Bluetti, este conjunto completo de batería con placa solar, transformador, etcétera. Y esto bueno, fue muy práctico porque no teníamos tiempo tampoco, ni queremos hacer una instalación muy compleja en la Ranger, ya que además tenemos dos espacios separados, cabina y la parte de la caja. Así que nada, pusimos la Bluetti, tiene un coste entre 1.100 y 1.200 euros, depende del modelo que escojáis, y la verdad es que esto fue
genial y súper práctico para poder salir enseguida. Y bueno, hasta ahora lo hemos estado utilizando continuamente y nos funciona muy bien, no tenemos queja ninguna. Son 100 amperios de litio y bueno, pues sin problema y muy práctico. Como esta batería Bluetti se carga mayormente con las placas solares, no tiene una toma directa para cargar del mechero, nosotros lo que hemos hecho es poner un cargador Victron, de booster que va a 24 voltios, y con esto podemos cargar directamente desde el transformador, y este cargador Victron tiene un coste de 130 euros. Otra cosa que instalamos antes de irnos al primer viaje a Noruega fue el cabestrante y el soporte para cabestrante. En lo que es la base del cabestrante es de diseño de Acaix, tiene un coste aproximadamente de 400 o 500 euros, creo. Y luego nosotros llevamos un winch chino, como muchos sabéis, que bueno, hemos sustituido ahora al volver, aunque funcionó muy bien, como veis, nos sacó o intentó sacarnos de nuestra atascada en Estonia y bueno, pues sí que consiguió sacarnos hacia adelante, que es donde podíamos tirar, o sea que bueno, que funcionó bien, pero a la vuelta, viendo que es un elemento muy importante, hemos decidido cambiarlo y hemos instalado un Rumba, y bueno, este Rumba ha tenido un precio de 660 euros. En cuanto a neumáticos, como muchos sabéis, nosotros utilizamos los Falken, los AT3WA. Es un neumático que va muy bien en todos los sentidos, lógicamente no en un barro muy profundo, no es un neumático muy agresivo, todo lo contrario, es un neumático all season para llevarlo en cualquier situación. Y bueno, pues se comporta muy bien, muy silencioso en carretera y bueno, nos ha resultado muy bien. Hemos aumentado una pulgada a 2,65, 75, 16 ahora al volver, y bueno, estos neumáticos tienen un coste de 700 euros. Los siguientes accesorios han sido fundamentales en la modificación y preparación de la Ford Ranger y son todos los cubrebajos de Almond 4Wheel Drive. Nosotros llevamos lo que es cubre cárter, cubre depósito, todo hasta atrás, y esto bueno, es fundamental porque además nuestra pickup no es que sea muy alta. Hemos ido golpeando de vez en cuando con los bajos y esto es lo que es la salud de nuestro vehículo. Y bueno, como digo, estos accesorios, esta modificación es fundamental, y el kit entero tiene un coste aproximado de unos 800 euros. Unos elementos que nos han sido también muy prácticos, dada la vida que llevamos y para el uso que le damos a la pickup, ha sido la funda de asientos de Glassy. Estas fundas la verdad es que son muy prácticas, se limpian fácilmente, las puedes quitar y lavar, y bueno, esto le da mucha más vida a los asientos y sobre todo nos despreocupamos además llevando perro y demás, súper práctico, y estas fundas tienen un precio de 80 euros. Otro elemento que nos ha traído mucha comodidad y la verdad es que es muy práctico es la radio de Atoto, la radio Android, que bueno, aparte tiene cámara de marcha atrás, se conecta por el OBD, bueno, es muy práctico tener algo así porque lo que nos traían era muy básico, no tenía nada. Y bueno, esta radio más accesorios tenía un coste aproximado de 500 euros. Fuisteis muchos los que nos decíais que la Ford Ranger parecía un vehículo industrial, sobre todo de Endesa o Fenosa o similar, así que nada, decidimos darle un toque especial y hacer un vinilado. Hicimos un diseño con un amigo diseñador, estuvimos dándole vueltas y nada, al final optamos por el diseño que veis, bueno, que todos conocéis y que veis detrás de mí. Y bueno, nosotros el vinilado lo hicimos en District Paper, que es una empresa que tiene mucha experiencia en vinilado de vehículos, y el coste aproximado de un vinilado como este, que no es completo, solo como veis algunas partes, pues tiene aproximadamente un precio de 700-750 euros. No nos podemos olvidar sin duda de la tienda Rodamón que tenemos instalada. Ha sido una gran mejora respecto a la anterior que teníamos. Muchos de vosotros teníais dudas, pero nosotros estamos encantados con ella. No solo tenemos
muchísimo más espacio interior. Además no sobresale de la planta del vehículo, lo cual era anterior un poco un problema porque salía por detrás. Y la anterior era muy pequeña por dentro. Esta, la verdad es que es una pasada, es enorme. Y bueno, no podemos estar más contentos con ella, es genial. Es una tienda muy grande, muy amplia y tiene un coste de 2.600 euros. En cuanto a la iluminación, como muchos sabréis, instalamos el kit de Auxbin, las 7 pulgadas delanteros, los pequeños pods amarillos debajo y lo que es el controlador, la botonera que pusimos dentro. Y todo el kit suma un precio de aproximadamente 500 euros. Una de las últimas modificaciones que hemos hecho es el paragolpes trasero de Akai, que estamos súper contentos con él, es una pasada, súper robusto, ya que nuestra pickup venía con una simple barra que se nos dobló al primer golpe. Y bueno, este paragolpes es espectacular, súper grueso, súper robusto, además viene ya con el hinge, con el cuadradillo para la bola de remolque, y este paragolpes tiene un precio de 900-950 euros aproximadamente. También una de las últimas modificaciones que hemos hecho ha sido la instalación de una vaca también de Acaix. O sea, creo que todos conocéis la calidad y los acabados de Akai, que son espectaculares. Y bueno, nos va a ayudar también si tenemos que llevar algo encima, o bueno, pues algunas maletas, cajas o demás, aunque por ahora no llevamos nada. Pero bueno, también ya que llevamos la caja llena de cosas, pues sí que nos da más posibilidades a la hora de montajes y demás. Y bueno, estas vacas, creo que la vaca para este modelo, ya que es más corta, más o menos unos 800 euros. Como muchos habréis visto en el vídeo de la suspensión, hemos cambiado por completo la suspensión de la Ford Ranger. No solo amortiguadores, también hemos puesto ballestas, muelles, gemelas, todo el kit completo, ya que, bueno, aparte de por comodidad, por performance, pues también por el peso extra que llevamos. Como sabéis, el último kit que pusimos es un kit Bilstein modelo Advance, es un modelo nuevo para Ford Ranger, y estos amortiguadores tienen un coste, solo los amortiguadores, de 800 euros. Luego además montamos ballestas traseras Olman Emu con reforzadas para mayor peso, y también gemelas engrasables, muy importante para eliminar esos ruidos y aumentar comodidad, así como muelles delanteros también Olman Emu, también reforzados. Y bueno, todo este coste, todo este kit tenía un coste de aproximadamente 1.100 euros. Algo que os ha gustado mucho ha sido el vídeo que hicimos, el depósito de agua, la instalación que hicimos. Y bueno, lógicamente la mayoría de este trabajo es manual, los elementos no son muy caros. Nos gastamos aproximadamente, creo que unos 200 euros solo, pero lógicamente, como en la mayoría de todas estas modificaciones e instalaciones, creo que la diferencia está en la mano de obra. Nosotros no lo hemos hecho todo nosotros en casa, o casi todo, y no hemos pagado casi nada de instalación, creo. Y bueno, creo que aquí es algo donde la mano de obra, si lo hacéis vosotros, os podríais ahorrar muchísimo dinero, pero si lo tenéis que mandar a un taller que lo haga, es donde va a estar el grueso de la factura. Pero bueno, como decía, en cuanto al depósito de agua, solo 200 euros en los materiales, y lógicamente mano de obra, pues no, lo hemos hecho nosotros. Esto no lo hemos enseñado en ningún vídeo, ya que es una cosa muy sencilla, pero sí que llevamos separadores de 3 centímetros para darle un poquito más de anchura al vehículo, de pisada, y también que compensar un poco esos neumáticos y darle más aplomo. Y bueno, estos separadores tienen un coste de 150 euros. La última modificación que hemos hecho a la Ford Ranger ha sido añadir estos aletines que veis para cubrir los pasos de rueda, ya que a la hora de homologar la rueda no puede sobresalir del vehículo, y nosotros, como hemos aumentado un poquito el tamaño de rueda y además le llevamos separadores, sobresalía un poquito. Y bueno, Tutuning nos dijo
que había que ponerle aletines y nada, esos aletines los compramos en AliExpress, son la verdad es que específicos para Ford Ranger, pero la verdad es que están muy bien terminados y nada, estos aletines tienen un precio de 200 euros. Bueno, un par de elementos que ya teníamos en el Jeep, pero que lógicamente al estar instalados aquí os lo vamos a contar el precio para saber el total del precio del vehículo tal y como está. Por un lado es la nevera Engel de muy buena calidad, es espectacular, es una nevera para toda la vida porque el compresor es súper duro, no se rompe por coger baches o el traqueteo, pistas y demás, ya que otros unas neveras si no están preparadas para ello, los compresores acaban rompiéndose en un año o dos, ¿no? Y bueno, esta nevera Engel tiene un precio de 900 euros y bueno, el toldo ARB que también teníamos y hemos instalado aquí, que creo que el precio es aproximadamente 300 euros. Como muchos sabéis, nosotros para almacenaje en la caja trasera llevamos un sistema de cajas Nomad Fox con guías y aproximadamente estos son unos 300-400 euros todo el sistema que hemos instalado. Y a la suma total habría que añadirle el proceso de homologación. Ahora mismo estamos en ese proceso, estamos desarrollando con Tutuning todo el proceso de homologación, así que no lo vamos a incluir aquí, lo veréis en un futuro vídeo. Así que nada, os dejamos también una lista aquí arriba, una playlist con todos los vídeos de la camperización y de las modificaciones de la Ford Ranger para que podáis ver todo el proceso. Y nada, vamos a ver ya por último el precio final. El total de la camperización y de la modificación de esta Ford Ranger ha sido de 36.500 euros, incluido el vehículo. Le quitamos unos 20, así que el total que nos hemos gastado han sido 16.500 euros solo en componentes. No incluimos mano de obra. ¿Qué os ha parecido? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, dejadnos vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.